Tacna es una de las regiones con las tasas más altas de feminicidio y las mujeres menores de 18 años enfrentan alto riesgo de ser captadas por redes de trata. En ese contexto, dos programas del Centro Cristo Rey apuntan a prevenir la violencia de género en Tacna, Sumaguarmi y Mafi, Madres Adolescentes Fortalecidas e Integradas. ¿Qué alcance han tenido y qué retos han experimentado en su trabajo con la población? Hola, soy Lucero Escarza, oficial de prensa del CIES. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Perú Debate. Hoy nos acompaña Gabriela Gutiérrez, docente a tiempo completo e investigadora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. Hola, gracias por recibirme. Gabriela es la investigadora principal del estudio Análisis de Intervenciones de Prevención de Violencia de Género en Tacna, el caso de los programas MAFI y Sumaguarmi del Centro Cristo Rey, ganador del concurso Prevención de la Violencia de Género en el Perú, coorganizado por el CIES y la PUC con apoyo de la Unión Europea y AECIT. Gabriela, ya se mencionó un poco al inicio, pero ¿podrías comentarnos un poco más sobre la situación en torno a la violencia de género en Tacna? Sí, claro. Bueno, principalmente decir que la situación de violencia de género es una problemática compleja, es estructural, es sistémica, tiene que ver con una diversidad de factores de distinto tipo, social, económico, cultural e histórico también, y que precisamente esto hace que aparezcan diversas manifestaciones de violencia que, digamos, son ampliamente conocidas, ¿no? Como agresiones físicas, psicológicas o verbales, sexual, ¿no? Y en mayor escala también los asesinatos hacia las mujeres, que son los feminicidios, ¿no? Y Tacna es una región donde las tasas, como ya comentaste, son bastante altas, ¿no? Y por ello también, pues, la priorización del trabajo en esa zona, ¿no? Sobre todo creo que al ser una región fronteriza, ¿no? Del sur costero en el Perú, ¿no? Hace que tenga una serie de características de precariedad social y económica bien particular para justamente las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? De 18 a menos años de edad. Ujú. Como mencionas, esa es una situación particular, ¿no? Frontera, aparte de la juventud, también el factor de repente de ser migrante, ¿no? Ahí justamente es algo que mencionan en el estudio. Sí. Ujú. Y bueno, ya para ir también al caso que ustedes han analizado, ¿en qué consiste el proyecto del Centro Cristo Rey y estos dos programas, ¿no? En los que ustedes han enfocado como parte del estudio? Sí, el proyecto del Centro Cristo Rey es lo que se conoce desde la Compañía de Jesús como una obra social, ¿no? De los jesuitas y es parte de la red Coraje de la plataforma apostólica de los jesuitas, ¿no? Entonces, el proyecto lleva varios años porque su fundación fue en el año 1986, que originalmente estaba destinado a poder trabajar con niños, niñas y adolescentes en su reinserción educativa, ¿no? En una población que estuviera en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Pero ya, digamos, más recientemente se amplió el trabajo de intervención con las familias de estos niños, niñas y adolescentes, trabajando con problemáticas que tuvieran mayor prevalencia en la zona y una de ellas es el tema de la violencia de género, ¿no? Y ya específicamente, ¿no? Entonces el proyecto tiene a la fecha 4 programas sociales. Tiene un programa que trabaja directamente con niños y niñas, que son las ludotecas. Tiene un colegio de educación básica alternativa, un CEBA, ¿no? Que ya trabaja con adolescentes, jóvenes y adultos en realidad. Y tiene los dos programas sociales que ya están más enfocados hacia las mujeres, ¿no? Que es el programa de MAFI, que trabaja con adolescentes y jóvenes entre 12 a 23 años de edad, y el programa de Sumacuarmi, que trabaja con mujeres adultas a partir de los 24 en adelante, ¿no? El tema con estos dos programas es que MAFI está orientado principalmente al fortalecimiento del vínculo madre-hijo, ¿no? Y a partir de, digamos, este objetivo principal es que igual se desarrollan una serie de acciones, entre las que también hay acciones de prevención de violencia de género. En el caso de Sumacuarmi, estas iniciativas sí son directamente enfocadas a violencia de género porque ellos ya son mujeres adultas que han atravesado situaciones de violencia, ya sea en la pareja o en sus familias, ¿no? O como parte también de la red de trata, ¿no? Que también se reciben esos casos, ¿no? Claro, resulta interesante, digamos, también la diversidad de públicos, ¿no? En un caso, como mencionabas, hablamos de un público menor,
que de repente pues se busca evitar que pasen por situaciones que en el otro caso probablemente ya han pasado, ¿no? Ya han enfrentado casos de violencia, por ejemplo, lo recurrente que suele ser en pareja, expareja, ¿no? Entonces, sí, ese punto es bastante interesante para que hayan visto estos dos programas. Ahora, cuéntame un poco qué metodología es la que siguieron, ¿no? En el estudio y si es que se han enfrentado a algunos desafíos, ¿no? En el análisis. Sí, el estudio que realizamos es un estudio de corte cualitativo. Esta fue una decisión bastante firme desde el inicio, porque lo que revisamos en la literatura es que en general en Tacna se ha desarrollado bastante investigación sobre temas de violencia, pero la mayoría de estudios son de corte cuantitativo, ¿no? Y que están más enfocados a las consecuencias de la violencia, ¿no? Una vez que ocurre la violencia, ¿qué es lo que pasa con, digamos, las personas afectadas, ¿no? Pero a nosotros nos interesaba ver más cuál es la dinámica de esta violencia, tanto en las personas que la padecen o que potencialmente la pueden padecer, y a la par también entender cómo es el trabajo entre las instituciones que pues trabajan contra la violencia de género, ¿no? Entonces, teníamos el contacto con el Centro Cristo Rey, ¿no? A través de la universidad en la que trabajo, y realizamos una serie de entrevistas, en total 21 entrevistas a trabajadoras y responsables del mismo Centro Cristo Rey, de estos dos programas sociales, pero también a trabajadores y trabajadoras de instituciones aliadas estratégicas, ¿no? Ahí entrevistamos a sector Ministerio de Salud, que vendría a ser los centros de salud mental comunitarios, y también principalmente a trabajadoras de los centros de emergencia mujer, que vendría a ser del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y por ahí algunos otros actores también del sector educación, como los docentes del SEBA, del Centro Cristo Rey, y también a, por ejemplo, esta estrategia de barrio seguro del Ministerio del Interior también, ¿no? Pues algunas otras iniciativas que pudimos mapear por ahí, ¿no? Y a partir de esto es que pues se obtuvieron los testimonios de estas personas para comprender cómo es que se daba esta dinámica de trabajo entre usuarias y trabajadoras, ¿no? Claro, y han abarcado, digamos, el tratar de ver cómo funciona el circuito completo, ¿no? De los actores que son parte de estas intervenciones. Y Sí. cuéntanos, luego de estas entrevistas, ¿no? El poder haber tenido esa dinámica, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes? Bueno, diría principalmente que igual esto es algo que ya la literatura nos arrojaba, ¿no? El hecho de que existen distintos determinantes sociales de la violencia, que es un trabajo difícil, que a veces puede ser agotador también, ¿no? Y que demanda mucho de las trabajadoras, quienes principalmente además son mujeres, ¿no? Pero creo que algunos hallazgos, digamos, más de un momento reciente también del trabajo de prevención de violencia de género, es el tema del trabajo con las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, entre nuestras entrevistadas, si bien la mayoría eran mujeres, sí tuvimos a dos hombres que trabajaban ya más en iniciativas dirigidas hacia hombres, ¿no? Y creo que ahí lo interesante es ver cómo los efectos del trabajo de prevención contra la violencia de género tienen efectos multiplicadores, es decir, van más allá del trabajo directamente con usuarias mujeres o usuarios hombres, sino también con sus familias, por ejemplo, en el ejercicio de la paternidad, ¿no? Y una paternidad libre de violencia y igualmente de maternidad libre de violencia, ¿no? Trabajo a nivel también del desarrollo de una dinámica de pareja saludable, ¿no? Y por otro lado, también beneficios que tienen que ver con los mismos trabajadores y trabajadoras de estas distintas instituciones públicas y privadas, ¿no? Es decir, que las mismas trabajadoras y trabajadores en el proceso de ser parte de estas iniciativas también se involucran en procesos reflexivos a nivel profesional y personal, ¿no? Y esto también finalmente tiene beneficios para poder entender incluso cómo opera las estructuras patriarcales de machismo, ¿no? Dentro de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, por eso el tema del efecto multiplicador es algo muy potente en ese en esa línea de trabajo, ¿no? Y creo que ya con respecto a otros hallazgos, pues también es ver que a pesar de que hay una serie de esfuerzos conjuntos, ¿no? Y que hay mucha motivación y mucho espíritu también, pues, de seguir tratando de involucrarse en esta temática y poder erradicar la violencia, digamos,
A pesar de ello, también hay ciertas limitaciones que considerar, ¿no? Y algunos puntos que fortalecer también en la labor, ¿no? Claro, y es bastante llamativo esto que mencionas. Primero, el hecho de que las que brindan, ¿no? Digamos, los servicios también son mujeres. Y por eso justamente también esta reflexión que va por ambos lados, ¿no? Digamos, mientras ellas facilitan y asesoran, acompañan a un grupo de mujeres, también les permite reflexionar sobre sus propias experiencias, reexaminar, cuestionar, ¿no? Y lo otro que me parece bastante interesante es que hayan también iniciativas enfocadas en los hombres, porque muchas intervenciones están planteadas siempre hacia las mujeres, ¿no? Y casi que un poco incluso desde el discurso estatal a veces se pone esa carga, ¿no? Como que tú denuncia, tú date cuenta, ¿no? Tú reacciona. Cuando también se puede dirigir, ¿no? El discurso para el otro lado, ¿no? Cuestionar, reflexionar, para que estas situaciones no se den tampoco, no solo para tener que prevenirlas, ponerlas, digamos, el alto, sino para que ya no ocurran, ¿no? La violencia desde el otro lado, ¿no? Eso es bastante importante. Sí, ahí me gustaría añadir que, digamos, se trabaja sobre todo en violencia de género, ¿no? Y se ve, digamos, a los perpetradores vinculados a los espacios más íntimos de pareja y familia, pero en realidad los resultados también arrojan que la violencia de género también puede ser una violencia institucional, ¿no? Entonces sí hay ciertos agentes, sobre todo de agentes que deberían ser instituciones de apoyo para las mujeres o para las personas afectadas, por violencia, que también son barreras, obstáculos para el ejercicio de los derechos, ¿no? De poder hacer una denuncia o simplemente para recibir algún tipo de orientación psicológica o legal, ¿no? Entonces, eso es algo que también podría catalogarse como parte del sistema de violencia estructural, ¿no? Y que también ha sido parte de los hallazgos. Entonces, las trabajadoras de, por ejemplo, los centros de emergencia mujer también brindan un acompañamiento psicológico legal, ¿no? Que esté dirigido a pues poder hacer seguimiento a los casos o procesos de denuncia, ¿no? Y poder evitar que se reincida en los círculos de violencia, a pesar de que, digamos, las mismas instituciones pueden también generar estas dificultades, ¿no? Claro, esos son los casos que lamentablemente se reportan, ¿no? Frecuentemente, el que una mujer va, presenta una denuncia, el mismo policía o el del SEM, ¿no? Le trata de desanimar, ¿estás segura? Como que no te va, o sea, como que la dependencia económica también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Estás segura que te va a dejar en la calle, ¿no? Hay por ahí todavía muchos estereotipos también y prejuicios que corregir desde el lado mismo de los que prestan los servicios de prevención de violencia de género, ¿no? Ujú. Y bueno, en base a lo que has ido comentando, ¿cuáles son las recomendaciones que plantean en el estudio? Sí, en el estudio la principal recomendación es el fortalecimiento de la red, ¿no? De la articulación entre sectores. No es que, digamos, las personas que hemos entrevistado no se conozcan entre sí o no sepa qué hace una institución y la otra, se sabe, pero creo que a veces lo que aparece es que la demanda es tan alta, ¿no? Tanto a nivel, digamos, emocional, ¿no? Como logístico, como en términos de presupuesto, que se vuelve complicado también pues salirse del el rol y la función más operativa de lo que te corresponde desde la posición en la que estás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que, por ejemplo, del lado como más micro, los espacios de autocuidado y cuidado entre los equipos no se sostienen, al menos no de manera institucionalizada, digamos, es decir, ocurren de manera informal, ¿no? Hablan entre sí los colegas, ¿no? Las colegas, pero quizás no hay un establecimiento de un protocolo vinculado al cuidado del equipo, ¿no? Eso por un lado, más a nivel micro, pero a nivel macro también lo que pasa es que no necesariamente pues se intercambian experiencias de trabajo desde cada sector, ¿no? Entonces, nosotras, porque somos tres en el equipo, sí recomendamos que se pueda consolidar algún tipo de grupo de trabajo donde participen diversas organizaciones que trabajan en temas de violencia de género, ¿no? Y un sector al que no llegamos nosotros en este estudio de manera tan profunda, y sí diría que esta podría ser una limitación, son sectores que trabajan directamente con personas migrantes, donde también hay muchas situaciones de violencia y también pues tienen características similares a las de MAFI y SUMATWARMI, pero que ya son de cooperación internacional, ¿no? Y que también podrían sumar mucho a lo que ya, digamos, al menos a nivel del sector público se conoce, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también el tema de la sensibilización a instituciones privadas, sobre todo, por ejemplo, empresas, ¿no? Que podrían también ser una fuente de apoyo más concreto, más a nivel de presupuesto y financiamiento para distintas iniciativas. Entonces, a veces esto es complicado porque implica también que pues, el sector público sensibilice o que quizás
se llegue precisamente a personas que están en algún tipo de trabajo en particular en la región y que podrían también beneficiarse de comprender mejor cómo es que se da esta problemática, ¿no? Para que tampoco les afecte a nivel del trabajo, ¿no? Entonces, sí, eso implica pues también voluntad política, ¿no? Voluntad también para inversión, ¿no? En estos temas y pues poder reconocer que realmente es una problemática que no afecta a unos cuantos, ¿no? Sino que ya es algo más generalizado, ¿no? Al menos dirías no solo a nivel de la región, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso que creo como principales recomendaciones, ¿no? Ujú. Ahí destaco mucho lo que mencionabas del autocuidado, ¿no? Esto de, es un enfoque que en realidad es necesario en varios programas, lo de cuidar al cuidador también, ¿no? Las personas que prestan ese servicio, este acompañamiento, también requieren un soporte porque son situaciones difíciles, ¿no? Puede ser desgastante incluso, ¿no? Para, me imagino, para los equipos que tienen que estar atendiendo constantemente situaciones de violencia o están en contacto con estas historias, ¿no? Tienen que prestar apoyo a las sobrevivientes. Es algo que me parece que también se puede extrapolar a otros programas, ¿no? Que justamente están enfocados en esto. Y también importante lo de seguir fortaleciendo la articulación, teniendo en cuenta este factor también de la migración, la cooperación internacional y el sector privado, ¿no? Que a veces no se les suele involucrar necesariamente en este tipo de intervenciones, pero siendo un problema lamentablemente tan generalizado, requiere, ¿no? Aquí como se está haciendo, que no solamente sea el Estado, la cooperación internacional, el sector privado, también la academia contribuye, ¿no? Por ejemplo, a partir de estos estudios que ustedes realizan, a poder seguir mejorando los servicios. Y bueno, ojalá que se siga, ¿no? Se mantenga ese trabajo cada vez mejor. Y Muchas gracias. gracias, Gabriela. Sí, gracias por habernos acompañado hoy, ¿no? Los invitamos igual a quienes nos escuchan a revisar el estudio completo, ¿no? Que está en la web del CIES. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. En los próximos episodios vamos a seguir conversando con autores de estudios que apuntan a mejorar los servicios públicos y avanzar hacia el desarrollo del país. No se olviden de compartir y comentar en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Investigación para Políticas Públicas es un podcast de Perú Debate producido por RPP y el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES. En esta temporada seguiremos conociendo investigaciones que representan el aporte de la academia para avanzar hacia políticas públicas a favor de distintos sectores del Estado. Los estudios que te presentamos son resultado del concurso anual de investigación CIES. Perú Debate. Escucha más episodios como este en Audio Player.